Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos. Hoy os traigo a alguien que va a ser muy interesante aquí en este canal de Omaha Wargame. De momento, damos las buenas noches a Sergio. ¿Cómo estás? Bueno, vivo cotizando a la seguridad social con las cosas de la casa, lo típico. Bien, como siempre, entonces, ya ahí a tope. Sí, Perfecto. dándolo todo. Hoy traemos a alguien, Sergio, que me gustaría que hicieras tú un poco la presentación, porque además nos ha venido gracias a ti. Así que bueno, te dejamos a ti la presentación si quieres. Bueno, pues aquí el compañero José Trillo, compañero de friquismo, fatiga y un politoxicómano en toda regla, ¿no? Vamos, yo que he visto su Battle Bunker, tiene cosas que yo no sabía ni que existían. Eh, Y bueno, es la persona con la que habitualmente pues juego a Black Powder. En la última partida pues me curtió el lomo muy fuerte con sus prusianos y así que bueno, que mejor para hablar un poquito de ellos. Cuando hablamos de la charla de los prusianos, digo, coño, pues José está ya curtito en estas lides Genial, y pues, bueno, y aquí lo tenéis. pues José, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Nada, pues como siempre, al final esto es un canal que queríamos desarrollar un poco a nivel de histórico y el plan es que todo el mundo participe. Así que ya que estás aquí, esperamos pues que no una, sino mil veces que estés por aquí con nosotros, ¿vale? Cuando quieras. Ya sabes que, como dice Sergio, politoxicómano, pinturas ahí para aburrir, así que cuando Maravilloso. quieras. Pues mira, ahora que has sacado todo el tema de no politoxicómanos, sino de pinturas y demás, para que la gente que habitualmente no te conoce y tal, ¿quién es José Trillo? Cuéntanos un poquito. José, ¿cómo Vale, entras en bueno, el mundillo? pues en esto voy a hacer lo más tópico del mundo. Un Warhammer Fantasy, entre quinta y sexta edición, con unos 10 añitos. Yo nací en el 86, así que fue sobre el 96, más o menos, y desde ahí acumula plástico, plástico, plástico. En Instagram me pueden encontrar como Mr. JT Miniatures, que es donde suelo colgar muy poco, pero suelo colgar las cosas que pinto y bueno. Y ya pues por mi faceta profesional en josetrillo.com, como tú mismo has visto. Bueno, a todo aquel que no lo ha visto, ya colgaremos nosotros ahí precisamente las páginas de enlace de José Trillo. Yo sí es verdad que lo he visto, me he quedado muy sorprendido, gratamente sorprendido, porque además tu trabajo a mí me encanta. Muchas gracias. Y yo creo pues que esto hay que explotarlo, José, y más sobre todo en el apartado histórico, ilustraciones y cosas así históricas. ¿Tú has realizado alguna vez para algún sitio o algo o no? He hecho alguna cosilla un poco para la Asociación de Ciencia Ficción, algún proyectillo pequeño para algún concurso, pero poca cosa. Vale, No tanto perfecto. histórico como tal, pero Ujú. sí, yo sí tengo un estilo muy personal, entonces a veces choco un pelín con el estilo que podemos encontrar en las ilustraciones de Osprey, de Pestaferro. Ujú. Es un poco diferente, pero bueno, aquí le damos a todo, aquí se hace todo. Bueno, perfecto, pues todo es hablarlo. Y bueno, pues cuéntanos en este caso, José, referente al tema de Prusia, cuéntanos un poco, ¿Sí? ¿por qué Prusia? A ver, Prusia hay que entenderlo como que es el ejército más diferente de lo que hay actualmente en Epic, ¿vale? Estamos hablando solamente de Epic, que es donde yo juego Prusia, puesto que a otras escalas, pues como te comentaba, juegos británicos pues, en otros juegos como Musket, pues juegos españoles, que digamos ya ahí hay ciertas diferencias, ¿no? Pero en la escala Epic es el ejército más diferente, es un ejército muy masivo, que apenas tiene acceso a la caballería, que su grueso es el infante, es el soldado a pie. Estamos hablando de una tropa que no llega a ser de élite, pero que es muy capaz. Al mismo tiempo, tenemos unos mandos que son, por un lado, muy eficientes contra franceses, pero que por otro tienen un uso muy limitado, porque llega un punto en el que empieza todo a dispersarse, a no controlar bien tropas. Al final por hacer el símil, es el orco del histórico.
El orco del histórico, vale, vale. Me gusta un Hasta poco los la. líderes tienen la misma animosidad entre ellos a nivel histórico. Bueno, mientras que no pifien demasiado, no está mal entonces. Perfecto. Pues venga, vamos a ponernos un poquito en contexto, si queréis, Ujú. para dar al público a conocer a Prusia. Yo creo, por lo que hemos hablado antes fuera de micro un poquito, la gente creo que da la sensación un poco de Prusia. No sé, es como una facción que tenemos ahí, pero que no termina, no sé si es por falta de información o porque la gente no sabe jugarlo o no sabe cómo abordar el tema de prusianos. Y no todo el mundo sabe cómo llevar prusianos o cómo se desenvuelven los prusianos a la hora de juego. Entonces, yo creo que precisamente este vídeo o esta charla va a venir un poco a suplir un poco las dudas. Entonces, Mm. ¿qué os parece si nos ponemos en contexto? Vale. Sí, pues A ver, venga. Perfecto. empezamos. Venga, Sí. pues a ver, Prusia, para entender Prusia hay que irse más allá de las guerras napoleónicas. Es decir, tenemos que irnos prácticamente creo que es a la guerra de los 30 años, si no me equivoco, a cuando Federico II el Grande realmente construye la Prusia potente, aquella Prusia que es militarmente un ejército hegemónico en Europa. Porque posteriormente lo que teníamos Prusia era un pequeño ducado relativamente pobre a ver, no pobre, pero sí no era de los más potentes económicamente y demás, dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Y entonces es un ejército que su escuela de oficiales va a beber de las enseñanzas de Federico prácticamente hasta el 1815 prácticamente eh, hasta finales de las guerras napoleónicas. Tienen la misma estructura de ejército, en algunos casos tiene incluso el mismo armamento que en ese primer periodo, incluso sus oficiales son los mismos. Estamos hablando que, por ejemplo, Blücher es un oficial que en la guerra de los 7 años, antes he dicho 30, perdón, era 7 años, en la guerra de los 7 años ya estaba combatiendo en el bando de Suiza. Es decir, estamos hablando de un oficial de que cuando llega Napoleón es un oficial muy, muy veterano. Es decir, Sí. ya ha pasado por muchos conflictos y Ujú. viene trayendo detrás todas las carencias del ejército prusiano que viene desde ese Mm. mismo periodo. Es un ejército que, si bien está bien armado, a lo largo de los años su equipamiento se queda antiguo. Es un ejército que sus estrategias de combate son aplicadas de forma muy, muy tradicional a cómo se aplica la guerra prusiana, que es una guerra Mm. muy de impactar en el punto, digamos, principal del ejército contrario con todo. Es decir, el ejército prusiano funciona como una cuña. Entra al punto más fuerte o al punto más débil, según lo que quiera, lo rompe y luego continúa. No es un ejército que esté acostumbrado a la batalla continua, sino que es un ejército que entra, Mm. rompe y se va. De hecho, cuando luego en la Segunda Guerra Mundial aparece la Guerra Relámpago, no es más que una evolución de toda esa tradición prusiana de forma de hacer la guerra, que es intento entrar por un flanco, parto al ejército en un punto, me voy. Vuelvo a hacer lo mismo, parto el ejército en un punto, me voy. Y va funcionando de esa forma el ejército prusiano. ¿Qué pasa? Que eso funciona en un principio con los ejércitos de Federico. Es decir, ejércitos menos masivos que lo que son el ejército de las guerras napoleónicas. Mm. Tenemos que pensar de que a nivel de construcción de ejércitos, el ejército prusiano nunca llega a estructurar hasta prácticamente las guerras franco-prusianas el concepto del oficial de división. Es decir, es un Mm. ejército que vive digamos, en el oficial va directamente a la brigada. No hay puntos intermedios entre el Estado Mayor y Sí. las diferentes brigadas de batalla, de ejército. Eso, ¿Qué sucede? eso Sí, perdón, iba a Sí, decir que sí. por ilustrarlo un poco, uno de los problemas que arrastra luego el ejército prusiano durante las guerras napoleónicas es precisamente ese, que ellos piensan que siguen siendo el ejército de Federico II el Grande, que siguen siendo ese
que su ejército sigue siendo el paradigma del ejército marcial. Y efectivamente sus soldados mantenían ese espíritu. ¿Cuál era el problema? Pues como dice José, ¿no? Que la mayoría de los mariscales prusianos durante las guerras napoleónicas es que efectivamente habían servido con Federico II el Grande. Es decir, Blücher en la batalla de Jena tenía 64 años y era el joven, o sea, lo llamaban el joven. Mm. Es decir, de los 5 mariscales que estaban allí, él era el joven. El resto, o sea, lo sabía que tenían 80 años, que en aquella época era un venerabilísimo anciano, que en cualquier otro país del mundo estaría pues dentro de ese grupo de comandantes, de generales, de mariscales jubilados, ¿no? Como para pedirles consejo en un momento determinado, pero esos tíos seguían en activo. Y aparte Es también, que, comenta además, hemos José, de recordar, Sergio, que Blucher muere 4 años después de Waterloo con 80 años, ¿eh? sí, Ya tenía, Él ya llega a tenía años. Waterloo con 76 años. Es sí, decir, sí, estamos y hablando de un seguía siendo. oficial. Pero es que es eso, que es que en Jena él llega allí con 64 tacos y era el joven. Aparte, lo que dice José también, otro problema de los que adolecía el ejército prusiano, también porque su número no era, numéricamente no era un ejército muy numeroso, o sea, durante las guerras napoleónicas, ¿cuál es la estructura de un ejército? Pues tienes un cuerpo de ejército, se estructura por debajo o sea, la unidad directamente inferior son las divisiones, dentro de las divisiones están las distintas brigadas y ya dentro, pues los regimientos, batallones, ¿no? En el ejército prusiano eso no sucede así, es decir, ellos directamente lo que tienen son brigadas muy grandes, porque por lo visto no tenían números suficientes como para mantener esa estructura. Es decir, lo que tenían era directamente brigadas y en función de la necesidad que tuvieran, agrupaban brigadas y con eso iban a la batalla. No, pero Y es que ya no, eso, solo, ya no era solo, Sergio, el número de efectivos que realmente podían llegar a levantarlos, tirando de sí, levas, tirando de las reservas. No era simplemente eso, sino es que la propia estructura, al ser tan enquilosada, mantienen la misma mm, estructura que viene trayendo desde finales del siglo XVIII. En el sí, siglo XIX están aplicando la misma metodología. Ya no porque no sí, puedan, sino porque no quieren. sí, El ejército sí. prusiano es un ejército que no quiere evolucionar. Se No, piensa no, de que la porque ellos, grandilocuencia es la exactamente, ellos grandilocuencia del pensaban. ejército prusiano. Perdona, ¿sí que sigue? No, no, exactamente, que es precisamente eso, que es que ellos pensaban que ellos seguían siendo el ejército de Federico II el Grande y que eso no, y que de ahí no se movían. El otro problema es que precisamente no tenían un mando unificado, es decir, no tenían un mariscal en jefe que dirigiera las operaciones, sino que era un cónclave de los mariscales de cada una de esas brigadas el, los que decidían el plan de batalla, con resultados absolutamente desastrosos. Es que es más, ni siquiera eso. Es que en Jena, por ejemplo, no se sigue un plan de batalla. Es una mezcla de todos los planes de batalla. Es decir, por eso decía yo antes, Johnny, que era un ejército muy orco, en el sentido de que es un ejército que no sabe llevar un mando. Pero es que el No, ejército alemán, ya cuando ya se funda Alemania, le pasa lo mismo. Es decir, un oficial en la Segunda Guerra Mundial podía no coger el teléfono para recibir una orden para llevar a cabo su propio plan de batalla. Ujú. Y es algo que es mm, continuo desde Federico, es que viene a hacer lo mismo. El ejército prusiano, posteriormente también el alemán, sigue teniendo ese mismo tema. Sus mandos son muy indisciplinados. Son mandos que tienen un gran ego, por así decirlo, entonces siempre interponen sus propios planes de batalla a los planes generales. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, llega una batalla de Jena y en lugar de seguir un plan común, coge y dice, no, uno dice esto, el otro dice esto, y al final acaban haciendo un totus revolutum ujú. con muchos planes. Además, Ujú. es incluso peor. Es decir, o sea, los prusianos sabían que iba a haber una gran batalla. O sea, durante la cuarta coalición, que eso ya lo iremos viendo, se ven absolutamente solos enfrentándose al ejército francés. Y ellos saben que va a haber una gran batalla y que esa batalla va a decidir esa campaña. La cuarta coalición, la campaña, dura 30 días. Y la batalla de Jena, si no me falla a mí la cabeza, ocurre una semana
o sea, a la semana de empezar la campaña. Es decir, los Y otros es de, 27, los otros, en el el 14 de 14, octubre de exactamente, 1806. que Ujú. son dos batallas, en realidad, es la batalla de Jena y, ay, ¿cómo se llamaba? Auster, Sí, te lo digo porque además son lo dos tengo por aquí batallas. buscado. Austerstadt. Sí, son dos. Austerstad. Austerstadt o algo así. Austerstad, exactamente, son dos batallas paralelas. Es decir, los prusianos lo que buscaban era una batalla grande, contundente y que fuera decisiva, y lo consiguen. ¿Cuál es el problema? Que en tanto que, problema primero, que tienen una red logística de mierda, es decir, donde el ejército francés avanzaba 30 kilómetros diarios, ellos avanzaban 13 kilómetros diarios, porque Mm. sus líneas de suministros eran muy malas. Segundo No, pero problema. no, pero en En, ese aspecto no es tan así. Es decir, Napoleón invita a sus soldados a hacer vida de campaña, es decir, saquear, mientras que el ejército prusiano solía mover grandes sí, cantidades bueno, de bagaje por detrás. Claro, ¿Qué es la claro. diferencia? Es decir, estamos hablando de que, más o menos como tú dices, ¿no? A lo mejor en lo que sí, pero es una un guerra. ejército prusiano avanzaba 30 kilómetros, el ejército un ejército francés podía avanzar 120. Barbaridades, pero claro, movías las tropas, no movías toda la línea de suministros detrás, como hacía el ejército prusiano, Ujú. que es una mala manía que Mm, tenían también. Los franceses bastante saqueaban y mala. vivían del campo de batalla. La cosa es que, claro, en tanto que encuentran o no al ejército francés, los distintos mariscales, los cinco mariscales, no se ponen de acuerdo de cuál es el plan de acción. ¿Por qué? Pues porque, como dice José, porque como cada uno era un mariscal de campo que había servido con Federico II el Grande, y soy un tío ya que peina canas, o bueno, pues peina canas entre comillas, algunos estaban para morirse O ya, sea, vamos, ya. directamente, ¿no? Más muertos que vivos. La cuestión es que cada uno tenía que seguir su no. Es que este es mi plan de batalla y este es el que se tiene que seguir. No se ponen de acuerdo y cuando ya se encuentran, cuando se topan, porque además la batalla de Jena empieza siendo un choque casual, porque ninguno de los dos ejércitos sabía a ciencia cierta dónde estaba el otro. O sea, Davout, por ejemplo, que es quien se enfrenta al grueso del ejército prusiano, pensaba que el ejército prusiano estaba en Weimar y se lo encuentra en el otro pueblo que siempre se me ha dado a la cabeza, pero bueno, Sí. termina siendo un encuentro fortuito y ya habiéndose encontrado con los franceses, dicen, bueno, pues vamos a hacer lo que dice José, vamos a coger los 5 planes, vamos a hacer un mare magnum y con esto vamos a enfrentarnos a los franceses. Conclusión, al final de lo que dependían, sin un plan, o sea, sin un plan de combate, ¿de qué dependían? De los cojones que tuvieran sus soldados en el campo de batalla. O sea, Ya. ni más ni menos. Por eso, o sea, los prusianos combatían muy bien a pesar de sus mandos, a pesar de sus mandos, ¿no? En la batalla de Jena, o sea, Napoleón piensa equivocadamente que él se está enfrentando al grueso del ejército prusiano y en realidad se estaba enfrentando a su retaguardia. Ujú. O sea, cuando inician el combate, me parece que estaba numéricamente igualado aproximadamente con unos 50.000 efectivos por cada bando, aproximadamente, pero es que al final del día seguían estando, los prusianos no reciben más refuerzos porque el grueso del ejército se estaba enfrentando a Damu, pero los franceses ya había cerca de 150.000 en el campo de batalla. Y Davout, Claro, sin es que embargo, con 23.000 y pico tíos que tenía, porque Bernadotte tampoco va a ayudarlo, o sea, se enfrenta al ejército, al grueso del ejército prusiano y lo derrota contra todo pronóstico. Es decir, Pero hasta ese además, nivel, o además el sea, ejército prusiano en Jena se encuentra con varios cuerpos de ejército francés, ¿eh? Y no sí, poco, ¿eh? sí, Porque si no sí, me sí. equivoco, Murat No, también está no. ahí. Es decir, Está Murat, que de hecho cruza está prácticamente al Ney, o ejército sea, prusiano con una carga de caballería devastadora. Es decir, sí, que, a ver, y bueno, el ejército prusiano estaba también, es una... perdón, estaba Ney, Sí, o sea, Ney estaban también, las es viejas que... guardias Sí, que las tuvo que lanzar para rescatar a Ney, ah, sí, precisamente, verdad. Sí, Que se le fue. porque sí, Ney tuvo la brillante idea Me de, acuerdo yo de con eso, dos sí. regimientos de húsares puedo capturar un pueblo, claro. a pesar de que los tíos están dentro de las casas. Y de hecho lo consigue, Pero para pero luego volverlo a perder. para perderlo, tener que retirarse apoyado por sus infanterías ligeras y forzar a que mandasen a las viejas guardias para rescatarlo, porque si no, Ney hubiera muerto allí,
si no intervenían las viejas guardias. Claro. Además, también se encuentra una dicotomía entre el ejército prusiano y el ejército francés, sobre todo en ese periodo, es que el ejército francés es un ejército compuesto principalmente por gente muy motivada. Y me Sí. explico, no lo digo porque sea un ejército ganador, que también, sino es que son personas que vienen de luchar en la Revolución Francesa. Es decir, luchan por ideales, mientras que el ejército Mm, prusiano es un ejército profesional. Es decir, no era raro que cuando la cosa iba mal, mm, regimientos enteros se desbandaban porque a mí no me pagan suficiente para morir aquí, ¿entiendes? Ujú. Mientras que el francés podía luchar hasta el final. Es decir, al final era un ideal. Eso es. mm. Y eso Claro, también de se hecho nota les mucho. pasa, de hecho les pasa en la batalla de Valmy, en la primera coalición, se enfrentan, o sea, contra lo que se enfrentan realmente en Valmy, que es verdad que es una batalla importante, a pesar de que bajas no hay apenas, o sea, la batalla no pasó de un cañoneo, o sea, pero estamos hablando del ejército prusiano enfrentándose al ejército revolucionario francés que eran los sans-culottes. O Claro. sea, gente del pueblo que no tenía ni para pagarse unos calzoncillos, que iban armados allí al campo de batalla y prácticamente sin oficiales, ¿no? Bueno, a ver, que en Claro. Valmy estuvo Kellerman por el lado francés, ¿no? Pero por lo demás, o sea, los prusianos se enfrentan a un ejército de chusma y salen derrotados. O sea, que le pasó, le pasó a muchísimas naciones del momento, ¿no? O sea, que no es por decir, oh, los prusianos que perdieron contra esta gentuza, ¿no? O sea, perdieron todos. Los españoles perdieron en la guerra del Mm. Rusellón, dejándose 106 cañones al otro lado de los Pirineos. O sea, los franceses tenían tela, luchaban, como dice José, por un ideal, ¿no? Al final es lo que tienen los fanáticos, que mueren por cualquier cosa, pero bueno. Y ahora mi pregunta sería, ya viendo todo esto, porque ojito con toda esta información, ahora mi pregunta sería, ¿realmente el juego de Black Powder ha podido reflejar esto? Totalmente. Totalmente, y os explico por qué. A ver, es verdad que hay que diferenciar entre diferentes suplementos, ¿vale? Yo el suplemento del Clash of Heroes lo conozco menos, pero ahí Mm, vemos digamos, unas listas de ejércitos, de un ejército más profesional, más formal, con guardias, con acceso a mucha caballería. Es un ejército muy bien estructurado, con muchos más problemas. Sin embargo, el ejército de Waterloo es un ejército muy, muy agresivo, pero que por un lado, primero tiene mucho lander, es decir, porque en ese periodo, cuando ya en Jena se pierde el ejército prusiano, empiezan a la reconstrucción del ejército, tal y cual, aunque Blücher prefiere tirar de las reservas, acaba teniendo que hacer levas y levanta una serie de milicianos mal armados y mal equipados, entonces el ejército los, tiene mucho lander. los mezclaron. Claro, los mezclaron porque lo que hacen es que la brigada en el juego, vamos, en el juego y en la estructura de ejército No, es que no, te obliga, digamos, dime. no, que digo que La- lo que te decía es que los regimientos de Lander, o sea, realmente eran una mezcla de milicianos recién reclutados y gente traída de la y reserva, o sea, reservistas. Sí, ex sí. soldados jubilados, o sea, que habían sido profesionales y los mezclan con los Sí. Lander eh, para, Pero para que tampoco también quede teníamos un reservistas en los regimiento mosqueteros. mediocre. También teníamos reservistas en Sí, los mosqueteros. Si no eran incapaces de levantar batallones de 100.000 hombres. De 100.000 hombres, qué imposible. barbaridad he dicho. Batallones de tantísimos hombres. No he dicho decir 100.000 porque me Sí, estaba pensando en otra cosa. Disculpa. Pero, ¿qué es eso? Al final tiene que tirar de la leva. Es más, en el juego incluso tú nada más que puedes llevar una brigada de caballería en el ejército. O bien llevas una brigada de caballería, digamos, donde por narices tienes que mezclar dragones, ulanos, húzares, eh, o bien llevas una brigada de caballería de Lander. O llevas una o llevas otra. ¿A qué se debe esto? Es que cuando llega la batalla de Waterloo, o cuando llega la campaña de los 100 días, Prusia tenía más jinetes que caballos. No. Era incapaz de montar a todos sus jinetes en caballo. ¿Qué pasa? Que esto el juego lo representa limitándote el acceso a las brigadas de caballería. A 1.000 puntos solamente vas a poder jugar o una brigada de caballería, digamos, profesional o una Ujú. brigada de caballería de milicianos. Punto y Ya. pelota. No vas a poder meter más caballería en el juego. Todo lo demás se va a hacer estructuras de grandes brigadas de infantería. Pero cuando hablamos de grandes brigadas de infantería, estamos hablando
de que si la Brigada Grande Británica es un oficial y a lo mejor 4 batallones, esa es la Ujú. brigada más pequeña prusiana. Ya, ya. Sí, Ya estamos me hago una hablando idea. de que yo he podido poner en mesa brigadas de hasta 12 batallones. Una sola brigada, ¿eh? Doy fe. Y tener otra brigada más de reserva de a lo mejor 7 o 8 batallones, ¿eh? Ya, 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 ya. También Madre doy mía. fe. O sea que tú lo has padecido en este caso, ¿no, Sergio? Padecer se queda poco. Yo le Eh, tengo pavor a. O sea, yo si veo en mesa un bosque y un Jagger, no duermo. O sea, no duermo pensando en Jaggers. O Es sea que Pero que bueno, el ejército sí, prusiano sí. tiene no es una ventaja en sí, que en verdad la tiene cualquier ejército, pero como es capaz de poner rápidamente una media de dos compañías de Jagger, si hay un bosque y hay zonas sí, de paso, es muy fácil hacer un cerrojazo con ellos. Ujú. sí. Y además el El, Jagger prusiano va equipado como el rifle del 95. Ostras, Por lo tanto, tiene algunas pulgadas más de alcance, lo cual te permite ganarla en distancia de fuego claro. mm, Ya. y castigar desde muy hay, pronto al contrario, que es una de las grandes sí, a ver, ventajas. como él dice, mira, o sea, dentro de lo que es el juego bueno, y en la historia realmente fue así. O sea, dentro del ejército prusiano hay un antes, o sea, un antes y un después de la campaña de Rusia. Es decir, por el contingente que los franceses fuerzan a los prusianos a llevar a Rusia con ellos es relativamente pequeño, porque la consecuencia que tuvo para los prusianos el salir derrotados en la cuarta coalición contra los franceses es que por el desmenuzamiento que hace Napoleón de Prusia pierde la mitad de la población. Es decir, el ejército prusiano pasa a ser un ejército relativamente pequeño. Es Ujú. verdad que muy profesional, pero relativamente pequeño. O sea, en Jena, el ejército prusiano, aun siendo un ejército que tú dices, coño, levantan un ejército de algo más de 100.000 tíos, de 120.000 tíos, ¿no? Aproximadamente eran. Pero es que era la totalidad del ejército prusiano. O sea, los prusianos comprometen la totalidad de su ejército. Era un ejército Sí. muy pequeño, muy Ya. pequeño. Los Jäger, es verdad que eran muy buenas tropas, que eso no lo termina de representar del todo bien en el juego, por lo menos antes de la campaña de Rusia, ¿vale? Porque Ujú. los Jäger, su nombre, o sea, igual que con los austriacos, el nombre no es casual. Los Jäger los reclutaban dentro de los pueblos, o sea, y eran cazadores, eran tiradores Mm. muy experimentados, muy acostumbrados a, a moverse de una forma sigilosa y localizar el objetivo. Pero tenían un problema, y es que esos tíos de su casa venían con su arma. Ya. Ujú. Entonces, y cada uno con su arma de su padre y de su madre. Y cada uno con una munición de su padre y su madre que se tenían que fabricar ellos. Entonces, eso dentro de un ejército y sobre todo dentro de lo que es el plano de los suministros a un ejército, era un problema. Luego en Waterloo es verdad que siguen siendo, son como tropa de hostigadores, es muy buena, pero relativamente poco numerosa. Y ahí Claro. sí hay una diferencia entre Epic y Black Powder a 28 milímetros, porque no sé por qué motivo, y eso lo estaba comentando con José esta tarde, cuando Warlord escribe el reglamento de Epic y traslada toda la información del Albion Triumphant a ese reglamento, que es el de la campaña de los Elimina 100 los días, por Jagger. algún motivo eliminan, no es que eliminen los Jaggers, sino que eliminan del reglamento, o sea, va más allá. Eliminan toda unidad que es de tamaño tiny, o sea, tamaño minúsculo. Ya. Entre ellos, el Eso, 95 de eso rifles según, británico. según Warlord es una errata, No, porque yo no, me comuniqué con ellos, les ¿Sí? puse la sí, cuestión y nos dijeron que usáramos el coste en puntos de Hanover y las condiciones de los de Hanover, Ah, amigo. Ya. Ya, ya, ya. pero sí, pero no es una son cuestión, superiores a los de Hanover Ujú. en claro, regla es y que en no es una staff. cuestión, o sea, la errata realmente no es que no estén presentes, sino que han eliminado todo lo que es team. Por ejemplo, el 95 de rifles, en el Albion Triumphant 2 tienes dos opciones. O sea, solo te deja meter con los británicos uno por ejército, que puede ser o pequeño o minúsculo.
El minúsculo en Epic no te lo permite meter, solo te deja meter el pequeño. ¿Qué sucede? Que en el Albion Triumphant 2 te dice que dentro de la brigada de infantería, que Sí, por cada regimiento de infantería puedes meter un batallón minúsculo de Jaggers de Jagger. y que ese batallón cuesta 21 puntos. O sea, eso te lo dice el Albion Triumphant el 2. Es Ujú. decir, que puedes meter, por ejemplo, claro, por ejemplo, si tú dentro de una brigada de infantería llevas 3 regimientos, o sea, que serían pues dos de infantería regular y uno de Lander, podrías meter hasta 3 batallones minúsculos Sí, ya que- de Jagger prusianos. Mm. Esa es la diferencia entre el reglamento de Epic y el Albion Triumphant 2, pero yo creo que es eso, que es un problema de traslación. Ya, ya. No sé, yo la verdad que nosotros ahora mismo, porque además el estarte de la caja trae Jagger para aburrir. Es decir, trae Sí, Jaggers sí. en formación cerrada, en Claro, formación abierta, como para montar unas 4 o 5 compañías. No tenía ningún sentido que en el libro no hubiera forma de claro. meterlo si te están vendiendo una caja Claro, llena de ya, Jagger. ya. Que tampoco sería raro Sí, porque Warlord pero nos tiene yo acostumbrado a cosas raras de estas, ¿no? Pero sí, Warlord es capaz de lo mejor y de lo peor, pero yo creo que ya sé, o sea, ya le he visto un sentido al por qué te trae tantísimos. Pues claro, sí. si tú piensas, bueno, si un batallón pequeño es de 3 plaquetas, uno minúsculo sería de 2, ¿no? Vale. Ujú. Entonces, claro, en el momento en que a ti te dicen que dentro de una brigada de infantería puede haber hasta 3 batallones de Jagger minúsculos y añadido a eso una brigada por ejército puede llevar uno de Schutzen pequeño, que son 3 plaquetas, por Ujú. eso te trae tantísimos, porque una brigada de infantería podría llevar en total, pues 9 plaquetas de Jagger. Ajá. Claro. Que son unas cuantas, ¿eh? Que son unas cuantas, madre Sí, mía. sí. Y Uf, a dadito, repitiendo por tirador curtido eso. Y se iba a decir que Sí, no, malos no son. O sea que. No, 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 que va, que va. sí. Yo tengo No, no, devoción por los Jagger, vamos. y yo les tengo Yo pánico tengo. por el mismo motivo, porque son muy buenos. Y de hecho, te Sí, digo, nosotros, hasta que hemos llegado a esta conclusión, encontramos una solución muy imaginativa, que era tirar del Clash of Eagles, es decir, por cada brigada 0-1, o sea, meter como máximo un batallón de Jaggers pequeño y con claro. con el coste en puntos que tiene en el Clash of En Eagles. el. Ya. Pero Ya. claro, tal como es realmente, es incluso peor, porque te encuentras unas compañías de Jagger que son muy pequeñitas, que es fácil desmoralizarlas porque tienen un punto de estamina, Sí, pero si lo piensas fríamente, dices, o sea, si yo voy con franceses, tener que destinar un Ahí. batallón mío de infantería de línea para dispararle a eso, o sea, claro. cuando me No, vienen detrás, y claro, que cuando me es lo vienen que yo te detrás 12 comentaba, batallones de Sergio. infantería, es doloroso. Ya, 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 ya. Es lo que yo te comentaba. Yo se lo comentaba a él. Creo Sí. que el pequeño rondaba los 40 puntos, me parece. No recuerdo ahora mismo bien cuántos puntos eran exactamente el O pequeño de 30 Jagger. creo que 39 o O por ahí le 39. andaba, o Bueno, no era mucha 37. diferencia. Ujú. Que al final estás metiendo dos tini, que por ejemplo, si necesitas controlar un bosque, estás metiendo 2 unidades tini que van a disparar de forma independiente, lo cual te va a permitir poner ese dado de fuego de apoyo de forma independiente, sin Ya. sacrificar unidades, y que luego para tú sacarlos del bosque estás enfrentándote a 2 unidades, no a una. Con todo lo que eso conlleva, vas a trabar a una, luego te vas a tener que trabar con la otra, es decir, que vas perdiendo turnos dentro del bosque porque te estás enfrentando a puntos, es que son puntos, no estás enfrentándote ni a un batallón ni a una compañía, porque si yo necesito controlar un bosque o necesito controlar una zona complicada, para eso tengo a los fusileros Sí, que permiten o, hacer o incluso, hostigadores. o incluso con ese número, o sea, con ese número de compañías que te permite meter, o sea, es que al final te puedes montar una pantalla, es decir, por delante de Claro, tus claro. líneas. O sea, Mira, si cargo, el ejército británico tenía acceso a la formación mixta. Ahora mismo no recuerdo si en Epic la tiene, la formación mixta. la tiene. La tiene. Sigue Pues existiendo en Epic. prácticamente
haces lo mismo sin la carencia de que sacrificas al resto de la unidad. Sí, Haces exactamente lo exactamente. mismo. Tú colocas tus Jagger a 3 pulgadas por delante, van a disparar mejor y por detrás va a ir la infantería avanzando. Que además normalmente con los prusianos vas a buscar avanzar muy rápido y cargar muy rápido. Fíjate. Ujú. Ujú. Sí, Nosotros, a por ver, ejemplo, nosotros normalmente que jugamos con reserva, si yo consigo colarle una carga en el tercer turno a Sergio, normalmente luego se las va a ver y se las va a desear. Porque Ajá. sí, estamos hablando de que a lo mejor él pone 2 brigadas de 6 batallones sí, que aproximadamente. tiene que repartir por la mesa y yo de repente he puesto en mesa 12, 14 batallones Ujú. Ese es que el se error. van a caer encima. Para colmo, Ese, yo a él, hace poco tuvimos una partida a 2000 puntos con 2 amigos más y prácticamente el otro perdió ejército ellos perdieron la partida que jugaban franceses por la desmoralización de tantas brigadas. Y a mí, sin embargo, no tenía narices de desmoralizarme porque requería muchas unidades rotas para poder tirar la brigada abajo. Ya, 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 ya. sí, ese es Entonces, uno de los, o sea, ese es uno de los puntos fuertes de los prusianos. O sea, que las brigadas, es verdad, y comentábamos que la estructura de ejército de los prusianos, o sea, ellos directamente no tenían divisiones ni mierdas, o sea, ellos tenían directamente brigadas, pero las brigadas eran muy numerosas. Prácticamente una brigada tenía que tener un poco de todo, tenía que ser ujú. prácticamente un ejército en sí Sí. mismo, funcionar como un Es que ejército. eso Dentro de una brigada de ahora que lo estás infantería, comentando, es un aspecto muy importante y sobre todo en EPI, es que el ejército, la brigada prusiana requiere de muchas unidades de apoyo que te permite meter dentro de la propia sí, brigada. Estamos hablando que Ujú. metes artillería, que metes caballería, puedes meter húsares, puedes meter milicias. Si es la forma de meter caballería extra, por ejemplo, en los prusianos, es como apoyos de brigada. Son pequeños Sí, sí. regimientos, todos pequeños, que lo estructuras dentro de la propia brigada de infantería, lo cual te la hace aún más masiva. Claro. O sea que son Y como en mini muchos ejércitos, casos, por decirlo así. sí, exactamente, Sí, sí, sí. completamente. efectivamente. Ya, 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 ya. Efectivamente. Es O más, sea, fíjate, los prusianos es verdad que aunque sus mandos eran como eran, o sea, ellos entienden muy bien que posteriormente, o sea, posteriormente a la campaña rusa y bueno, al desastre de Jena y después de la campaña rusa, entienden que por fin que las guerras napoleónicas era un conflicto de armas combinadas. Por eso ujú, integran, o sea, por eso precisamente integran dentro de sus brigadas de infantería, integran de forma quizás más efectiva lo que es la artillería e incluso que dentro de las brigadas de infantería tengan algún apoyo de caballería, que cada brigada pueda actuar en un momento determinado como un mini ejército, aunque Sí. luego pues tienen su artillería de reserva y tienen sus brigadas de caballería, no demasiado numerosas, pero ahí están. Por entrar un poquito en tema de reglas, pues a lo mejor Sí. alguien nos está escuchando y dirá, el Jagger eso se bebía, ¿no? Ujú. Eso es otra cosa. Prácticamente mata ratas, pero bueno, sí, se bebe. Pero no, los Jagger son otra cosa. A ver, una gran virtud que tienen los prusianos, o sea, es también a su vez creo yo, su gran A ver, desventaja. Y quizás es, sería interesante un poco primero plantear cómo sería una base de ejército prusiano Ujú. para que más o sí, menos se haga la dale, idea de cómo es el ejército en sí, Vale, ¿no? perfecto. de masivo, dale, pues dale caña. Vale, Sí, normalmente un ejército prusiano a 1000 puntos suelen ser. Ahora mismo lo normal es 2 brigadas de infantería de mucha gente, ¿vale? Normalmente Sí. de 1 a 2 batallones de infantería ligera y un batallón y un regimiento de milicia de Lander, que normalmente está compuesto por 2 de mosqueteros y 1 de fusileros, y el de milicia por 2 de Lander, ¿vale? Ujú. Esa sería la estructura básica de hasta un tres, ejército. te deja. 2 brigadas, como he dicho, y una brigada de caballería, no hay más. Ahora empezamos a meter gente. Metemos los apoyos de ejército, metemos caballería de apoyo, la segunda pieza de artillería por brigada, sus mandos que deben ser de 9 para que gestionen bien a tanta gente, sus suboficiales. Esa es la estructura de ejército. Y luego empezamos a meter Jagger a palas tal cual podamos. Yo ahora os voy a hacer una pregunta. José, si es Sí.
si es un ejército con tantas unidades, tiene que Ujú. ser fundamental ahí en este caso las órdenes. Sí. Entonces, ¿vosotros jugáis con ayudantes de campo o algo así o no? ¿No No, tiene Es pero que por tampoco no, mucho? ejemplo, no el pueden, no prusiano, pueden llevarlo. Ah, ¿no? no tiene, no existe el No, oficial de división. Ah, bueno, calla, es verdad, cierto. No. De Ostras, y hecho, entonces vosotros, general de brigada y fuera. normalmente lleva tu general de brigada y luego tienes la regla de suboficiales, que te permite meter un segundo oficial por Sí. 10 puntos, con el mismo liderazgo que tu oficial, pero sin las reglas seguidme. Bueno, pero está muy bien, ¿eh? Ojo, Sí, sí, ojo. sí, sí. Hombre, Eh, a ver, que si no sería injugable. ya, 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 con, ya. Eso con me cuadra grandes, más. ¿Vale? con Que sería grandes, un ejército con, muy injugable si no tuviera acceso a ese segundo oficial con el que poder, digamos, gestionar pequeños grupos. Y aún sí. así, te las ve y te las desea. Tú piensas que tú comienzas en la partida muy bien estructurado, pero a poco que tengas que empezar a mover, la línea se te va a dispersar, porque Entiendo. necesitas mucha Sí. gente Claro. y luego, a medida que vas jugando, se te van generando, digamos, el prusiano es capaz de generar hasta 3 líneas de profundidad de batalla. Ujú. Mm, Estamos hablando de que llega un momento que son mucha tropa en mesa que solamente está gestionado por 2 oficiales, por un Ya. oficial y un suboficial. Por eso te decía que es muy importante pagar el liderazgo 9. Este es un ejército en el que contra más alto sea el liderazgo, mejor. ¿Por qué? Ujú. Porque es muy fácil que a partir del segundo o tercer turno empieces a tener tropas muy dispersas que van a tener un -1 o un -2 en penalizaciones a órdenes. En el mejor de los casos. Mm. Ya luego Ya. habría que sumar si Sí. tiene tropas enemigas cerca, si hay algo que le esté dando un -1, si están desmoralizados, desorganizadas. Es decir, que o tienes un liderazgo alto o te vas a comer un ejército que rápidamente va a empezar a fallar órdenes. Ujú. De ahí que sea Mm. importante, por un lado, tener el suboficial, pero por otro lado, hacer las cosas muy rápido. ¿Por qué? Porque si haces las cosas muy rápido, llegará un punto de la batalla que vas a poder tirar de órdenes de iniciativa. Ya te Mm. habrás puesto cerca, a Sí. menos de 12 del contrario, y vas a poder empezar a dar. Igual alguna vez me equivoco en las medidas, porque nosotros variamos las medidas si jugamos a 28 ya. No pasa ¿Vale? nada. Ujú. Pero bueno, cuando ya vas a poder empezar a dar órdenes de iniciativa, vas a poder actuar de una forma mucho más orgánica, sin la necesidad de tirar esos 2 dados que con los prusianos a veces se hace muy difícil. Por ejemplo, Mm. normalmente el prusiano no va a jugarlo en línea, vas a jugarlo en columna de ataque para ganar ese +1 a la orden. ¿Por qué? Porque en el momento que vas a línea prácticamente te vas a comer, vas a perder ese bonificador y en vez de ir con liderazgo 10 vas a ir con liderazgo 9 que se te va a poner en 8 o en 7. Entonces Mm. todo va a ser un remar en contra. Ajá. Por eso hay que Por seguir eso, como históricamente decía, golpea fuerte, rápido y ya luego que las tropas empiecen a actuar un poco de forma más orgánica, Ya, ya, porque ya. te vas a mm. empantanar. En el momento que Por empieces, eso, o en sea, el momento que el otro te pare, te vas a empantanar. Más que nada por todo, ¿eh? Lo que decías tú, por las unidades, etcétera, además, ¿no? Por todo lo que lleva. Ujú. Claro, Exactamente, claro, claro. exactamente. claro, Es muy fácil que el por eso ejército empiece a comentaba, empantanarse. Y cuando te empantanas, ya sabes que donde te empantanes es donde se va a jugar la batalla. Entonces entiendo yo que jugar contra prusianos en sitios que sean a lo mejor de difícil acceso o que haya a lo mejor. Bueno, estábamos comentando que los Jagger entran muy bien Ujú. en bosques, etcétera. Entonces, son jugar en sitios que a lo mejor haya bastantes elementos de escenografía no dificulta a Prusia. Mira, a los prusianos sí, sí, a los mira, prusianos sí. hace una semana lo comentábamos antes fuera del directo. Sí. Estábamos hablando que hicimos una pequeña recreación de la batalla de Jena Ujú. con otros 2 compañeros más. Y dio la casualidad que Sergio le tocó jugar, vamos, no que le tocara, estábamos todos en la misma mesa, ¿no? Pero acabó siendo un 1 contra 1 entre Sergio y y mi compañero y yo y el compañero de Sergio, Sí, Jonathan sí. y Ale. Total, que Ale, ambos llevábamos prusianos y ellos llevaban franceses. Por medio había un río. No hubo manera de que ni de los prusianos pasaran el río. Se quedaron bloqueados. Ahora, el francés tampoco tenía narices de entrar. Sí,
pues había llegado a montar hasta 4 líneas de profundidad. Es decir, la No, batalla pero la ¿sabes qué perdieron. pasa? Sí, pero ¿sabes Ujú. qué pasa? Te digo, ahí en esa batalla se vio, de hecho, muy bien que lo que está diciendo de donde los prusianos se estancan, pierden. ¿Por qué? Claro. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que en la parte donde yo combato, que lo que había, o sea, había simplemente 2 pasos del río y era el único sitio donde podíamos establecer contacto, el prusiano no puede utilizar el peso de su número. Exacto. Entonces, regimiento, o sea, batallones que pasaban al frente, batallones que caían exterminados. Porque yo al otro lado tenía 2 baterías de artillería de dos Ujú. brigadas distintas, más aparte la gran batería de la convención, que es básicamente, para que nos entendamos, una brigada de baterías de artillería. Entonces, batallón prusiano que pasaba al frente, batallón prusiano que se Que tenía que caía. ir a la retaguardia porque caía desmoralizado o Ujú. Ya. directamente aturdido. O Ujú. sea, ahí, en el otro extremo del campo de batalla, ¿qué es lo que sucedió? Exactamente, se caían, se caían. En el otro extremo del campo de batalla, donde los prusianos, donde hay más espacio, mi compañero empieza a formar en líneas, intenta formar una segunda línea y avanza. E intenta y comete el error que se comete cuando se enfrenta uno de los prusianos, que inevitablemente intentamos, como el campo de batalla al final es muy grande, intentamos abarcar todo el campo de batalla, Mm. que es lo que me pasó a mí contra él en una partida de una campaña que estamos jugando, Y el que prusiano juega a dar equivocadamente el intento luchar puñetazo. en todo el campo de batalla. El prusiano va a Exactamente, entrar, el prusiano va, juega va a precisamente porque buscar tiene números partir, para hacerlo. exactamente, va a Claro. abrumar, va a empezar a partir y a medida que el Exactamente, prusiano va perdiendo unidades, simplemente las echa hacia atrás y adelantas la siguiente, porque tiene gente para hacerlo. Si el exactamente. espacio es más Los reducido, prusianos juegan. Sí. a oleada. Exactamente, Ya. los prusianos Ya. al final juegan a oleadas y a abarcar el campo de batalla, es decir, necesitan jugar en superioridad numérica. Entonces, es cierto lo que tú dices, el momento en que tú juegas en un campo de batalla en el que hay elementos de área que fuerzan a concentrar a los regimientos, ahí los prusianos quizás es donde empiezan a perder fuelle porque no pueden utilizar de forma tan clara el peso de su número, ¿no? Ujú. Pero por comentar una cosa de los prusianos, su punto fuerte, por lo que comenta José, es precisamente su debilidad, porque juegan a abarcar mucho terreno porque tienen números para hacerlo y golpean donde ellos quieren golpear con mucha fuerza. Por eso, para entenderlo, una brigada de infantería prusiana, como máximo, puede llevar 9 batallones de infantería entre mosqueteros, fusileros, lander, más aparte un máximo de 3 compañías pequeñas de Jäger y aparte una de Schutzen. Es decir, puede Como plantarse máximo creo que lleva en más, la ¿eh? mesa pues con 13. eh, Dice José que cree que lleva no, no, ese más. es el máximo. En Creo infantería, recordar Ah, que llevan ojo, en más, ¿eh? infantería. Yo ajá. Pero hablo, yo, yo hablo estás de quitando infantería. estás quitando No, a porque, los a ver, landers, ¿eh? Que puedes meter hasta 3 por batallón, ¿eh? Ah, Y no, es puedes meter verdad, es hasta 3 verdad. regimientos. Es, es verdad, es verdad. Estamos hablando que Correcto, es puedes verdad, meter son solo en más todavía. infantería en torno a 12, Son, ¿eh? son más. Ah, escucha a José que ya Sí, tiene bueno, dominados los prusianos. bueno, Es que yo he intentado hacer las barbaridades de intentar sí, solo sí, poner sí, una no, sola brigada tienes inmersa llena razón. de gente. Ostras, pero es mucha Y lo cantidad pueden de. hacer, y es que lo pueden hacer. Es mucha cantidad, No, no, realmente son la que estáis muchísimos, vosotros y es que lo hablando, pueden ¿eh? hacer, pero es que es lo que hacían los prusianos. Es decir, como no formaban ni en divisiones ni en cuerpos de ejército, lo que tenían eran brigadas muy, muy numerosas. Y tienen razón, porque los Lander son de 2 a 3 regimientos y luego dentro de cada regimiento me parece que era de 1 a 3 batallones. Es decir, son muchísima gente, muchísima. Pero esa ventaja, que es decir, Fíjate, que es puedes decir, meter hasta 2 regimientos de infantería y 2 regimientos de lander. Es decir, sí, te o sea, estás son poniendo en 4 por 3, 12. 6, 12, Son 12. sin 12 contar los solamente en apoyos. infantería más. Madre mía, 12. Exactamente, más. Exactamente. Pero esa ventaja también es esa gran ventaja de plantarte muchísimos números y además concentrados en una brigada, por lo tanto es muy difícil que llegues a romper esa brigada, también es
desventaja. ¿Por qué? Porque no tienen general de división. Ellos tienen su oficial de brigada que puede tener un subalterno. Ellos juegan a intentar sobreextender esa línea, pero el subalterno tiene sus limitaciones. O sea, los prusianos es muy difícil que vayan a exponer a sus oficiales, porque exponer al oficial en una acción, por ejemplo, de seguidme o No, de un regrupados seguidme significa... en un prusiano tiene que estar muy desesperado para hacer un seguidme. Como mucho vas a Sí, Se la sí, hacer un juega, ¿no? incluso... reagruparos y poco más. No vas a Ya. sacrificar. Y con... Sí, sí, un regrupados y con mucho miedo, o sea, con mucho Claro, y miedo porque si además hay que ese pensar regimiento de que palma, el ejército prusiano no es un ejército pensado para jugar a distancia. Es decir, no. nada más que por las reglas de que tiene, de que ganan aguerridos por luchar contra los franceses, que le permite repetir un dado Sí, cuando combaten, Ostras. nada más que sí, por eso ya te conviene tirarlo al combate cuerpo a cuerpo porque van a sí. combatir mejor Sí, que aparte, disparan. los prusianos Sí. adoptaron eso porque veían que a los franceses era lo que les funcionaba, es decir, formar en columnas, cargar a Y tirar bayoneta para adelante. y a tomar por el culo. O sea, Pero es y que hacer muy buenas. Romper, Napoleón lee a Federico. Y sí, es Napoleón es un decir, general agresivo, no es un general la, eh, sí, sí, pasivo. no, no, exactamente. O sea, la estrategia, la táctica favorita de Napoleón era dejarse envolver, romper el centro y a partir Claro, de ahí que fuera lo que Dios quiera. O sea, aparte claro. era un jugador de hacer apuestas muy arriesgadas que le salían bien hasta que al final le salieron mal, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los prusianos? El tema del subalterno tiene sus limitaciones. Por eso decía que, no sé si ya grabando o fuera de cámara, que una dificultad de jugar con el ejército prusiano es que tienes que elegir muy bien en qué orden das las órdenes, porque te dicen las reglas del subalterno, aparte de que el subalterno no puede utilizar la orden de seguirme, te dice que si sacas una pifia con el subalterno, el oficial que está dando las órdenes a través del subalterno no puede seguir utilizando el subalterno para dar órdenes. Exacto, Ujú. Ya, 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 Muy ya. dado. exacto. Si te sale una pifia con el subalterno, ya las órdenes siguientes las tienes que dar con tu oficial de brigada, Ujú. que a lo mejor está a tomar por el culo. Sí. Y eso Ujú. implica, pues por cada 12 pulgadas, Un menos comerte un uno. -1 Ujú. Claro, Por claro. eso digo yo que al el mando. liderazgo tiene Ya. que ser alto, siempre, en los prusianos. Sí, Siempre debes Ujú. sí, jugar, sí. debes gastar los 50 puntos que te vale un liderazgo 9. Es obligatorio. Otra, Exactamente. Otra limitación que tienen, por ejemplo, es que los oficiales prusianos en Waterloo, en la campaña de los 100 días, tienen todos la regla tenaces. Que eso lo que Ujú. les permite es que una orden fallada que estén dando, ojo, que estén dando ellos directamente, si la fallan pueden repetirla, pero si vuelven a fallarla, automáticamente se considera una Es pifia. una pifia. Es Ostras. una pifia. Ya, ya, Que a ya, Y ver, ya. aparte, que según qué situaciones yo la he usado suele venir bien, pero también te comes la pifia. Es decir, que la sí, probabilidad de pifias es sí, alta, lo que pasa es que puedes tener suerte de que, como vuelvo a Que decir, te como vas a convenga. buscar alcanzar muy rápido, pues vas Ya, a lo mejor generar una carga ya, que te ya, sí, ya, ya. conviene. exactamente, exactamente. Sí. O sea, Pero que, a ver, es el arriesgado, problema pero realmente, el gran contra del ejército prusiano es lo mismo, es el estancamiento. Una vez que te estancas o como te mm, ganen un flanco, es un ejército que te cuesta mucho reposicionar bien. Es decir, es sí, un ejército que, que no tiene, a ver, tú coges al francés y el francés tiene el pas de chat, tiene una serie de bonificadores que le permiten Te la ayuda. recolocar y reorganizar el frente de batalla. El prusiano empieza a perder unidades, empieza a perder y empieza a perder y empieza a perder y cada vez te vas a tener, vas a conseguir reconstruir el frente, pero con a lo mejor habiendo perdido un tercio o incluso un 50% de tu ejército. Uf, ya. Sí, es muy mm, duro. El fallo con el la, prusiano, por un lado, no es muy grave al principio de la batalla, pero puede llegar un punto en la batalla que el prusiano, si falla, puede perder una partida. Porque ya, como te has sí, estancado, ya te has bloqueado. Ya, 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 ya. Vamos, con o Sergio me ha batallones, pasado. Recuerda la partida aquella que empezaste a cogerme el flanco. Fue sí, criminal, no había forma de mantener el o, ejército en pie. o batallones que se quedan por ahí descolgados, Exactamente. les cuesta mucho, les cuesta mucho. La otra limitación que tienen es precisamente porque no tienen un general de división. O sea, tú, por ejemplo, con cualquier otro ejército, como en tanto que tienes un general de división, dices, bueno, si en una jugada arriesgada, y a mí me ha pasado precisamente contra José, hago un seguidme o un reagrupaos, que en esas órdenes, aparte de que tiene que ser la última orden que dé el Sí. oficial queda dentro
De la unidad, del sí, sí. batallón al que le Sí. está dando la orden. O sea, si es Ujú. destruido, se va a tomar por el culo. Eso es. Eso, con los Mm. prusianos que no tienen generales de división, es un hándicap muy importante, es un riesgo muy elevado el meter, o sea, es una apuesta muy arriesgada el hacer una orden de estas, porque es que te quedas sin oficial. O sea, Claro. literalmente, no hay nadie que pueda seguir dando órdenes a esa brigada, ¿no? Y entonces, en este caso, en caso de que pasase eso, esa brigada, ¿cómo actuaría? Creo Por que actuaba orden como de desmoralizada. iniciativa. Mm. No, realmente no te lo. Pues, pues mira, es una pregunta cojonuda porque no se nos ha dado. No sé si es que tienen que empezar a tirar simplemente por órdenes de iniciativa en el caso de que puedan darlas Sí. y si Y no, pues ver, a mantener ver. la Creo que es posición. como unidad, prácticamente Mantenerla. es como unidad desmoralizada, vamos, si no me Prácticamente, es equivoco. que no La van a verdad es que actuar. nunca, Es que nunca he no. sacrificado oficiales por lo mismo. Yo creo que, Porque claro, veo que no hay posibilidad. Imagínate una brigada de 12 batallones sin oficial. madre mía, es que fue una locura. O sea, al final es un caos. Un Ya es un caos. caos teniendo el oficial, imagínate sin el oficial. Pues por eso me lo estoy imaginando. De ahí un poco la pregunta. Digo, Sí, madre mía. Claro. por lo demás, los regimientos prusianos, o sea, por eso decía que los prusianos combaten muy bien a pesar de su oficial, es decir, a pesar de esa limitación, individualmente los batallones prusianos combaten muy bien, es decir, los Son mosqueteros un es lo más estándar. estándar que tienen. Sí, el mosquetero, o sea, los batallones de mosqueteros son un regimiento estándar, ¿no? O sea, con sus 6 dados de ataque, en combate cuerpo a cuerpo, sus tres Ujú. dados de Usted de disparo, disparos, su su mosquete de salvación animaliza. su moral 4, exactamente. Es un batallón estándar. Los fusileros, aparte de eso, pues son tiradores expertos, o sea, repiten un dado Mm. cuando fallado cuando disparan y Ujú. pueden Y formar en hostigadores. orden abierto, en los investigadores. Muy bien. Y por encima de eso tenemos a los Jagger, que es con lo que yo tengo pesadillas, que siendo un batallón minúsculo, estamos hablando de un batallón que te puede meter tres por 21 puntos cada batallón, pero son, ojo al dato, aunque te peguen con un tiro, ¿vale? Pero son tiradores expertos, son fiables, por lo tanto, suman un más uno a su valor de mando Y son y un aparte élite. son Élite. élite 5 más, ¿no era? 5,4 más, Élite sí, pero vamos, 5 por ahí va la cosa. 5 son élite, es decir, son batallones que individualmente funcionan bien, cada uno tiene su rol Mm. y dando un por culo impresionante. O sea, yo Ah. porque soy un demente, veo un bosque minado de fusileros y Jäger y yo, por algún extraño motivo que todavía no comprendo, pero bueno, yo se lo achaco a mi general de división, yo no sé nada, yo no estaba allí. Yo tengo que tomar ese bosque. O sea, sí, que lo tomas como un Siento, reto. Ya. Claro, sí, ya es un reto por eso personal. siempre digo lo Yo tengo, mismo. Contra antes construya la línea y contra antes te pega al contrario, mejor. Pero Contra menos dados fíjate, de sí, iniciativa. pero fíjate, José, y vamos, y está Sergio también. Qué curioso es que vosotros os enfrentáis y, en definitiva, tanto a uno como a otro, os interesa mucho el combate cuerpo a cuerpo. O sea, aquí nada de rollo británico, coger posiciones, ir a una manera un poco Claro, pasiva, pero es donde... yo que, cuando juego británico, Sí, cuando sí, juego con los británicos en 28, sí es verdad que creo en la formación mixta, creo la pantalla, me sí, posiciono, aguanto, espero que venga, luego hago retroceder a los escaramuciadores para que entre la unidad y fusilo. Juegas como un yunque. ya, ya, Pero es ya. que el prusiano y el francés beben de lo mismo, con la diferencia de que el francés se mueve mucho más rápido Sí. y mucho más ordenado. y otra, Ujú. y hay otra diferencia, ¿eh? Hay otra pequeña diferencia. Es que la infantería prusiana, o sea, la ventaja que tiene es que tiene muchísima y es lineal. Es una infantería Sí, relativamente estándar, porque los Lander, ahí donde los ves, a pesar de ser una mezcla de milicias y reservistas, lo tienen único que el tiene es poco perfil fiable. de los mosqueteros con la salvedad de que son poco fiables. Mm. Pero por lo demás es infantería que funciona Al uso. Sí, sí. excepcionalmente Sí, bien. Además, salvo toda la que al igual es infantería prusiana el valor de tiene mando. una regla acojonante. Tiene una regla acojonante que es que alternativamente, o sea, toda infantería del juego puede formar en cuadro, pero alternativamente los prusianos, cuando reciben una carga de caballería, si están en columna de ataque, pueden formar el cuadro prusiano. Diferencias. Las diferencias son poquitas.
tienen una cosa buena y una cosa mala. La cosa mala es que la artillería, cuando les dispara, en lugar de impactarles con un +1, les impacta con un +2. Pero Ujú. si forman el cuadro prusiano, y para eso tienen que estar en columna de Hace ataque, fuego defensivo. que seguramente lo van a estar, es decir, exactamente, no solamente forman el cuadro, sino que hacen fuego defensivo Ah, amigo, vale, a vale, la vale. caballería. Ujú. Con O lo sea, es un cual, ejército muy ahí duro. viene bien. Ya, Se va a comer sus 2 dados y no va, y salvo que tan lo ricamente. pilles desorganizado, no va a poder entrar la caballería. Sí, Y, o y sea, todo esto aparte, suponiendo que la caballería esté intacta, que no haya sufrido Claro. ninguna baja y tal, que si A no, correcto. ver, olvídate. siendo La, realistas, si tu caballería en ese momento no está intacta, es que has jugado mal la caballería. A sí, ver, a que a ver si nosotros la nos caballería. ha costado mucho trabajo entender cómo jugar la caballería en Black Powder, ¿eh? Sí, Porque veníamos Sí, de yo creo otros que tiene juegos su que se rollo, ¿eh? fueron. Sí, sí. Sí, sí, no, Es fantasy, viniendo de, es viniendo de otros el mal juegos uso de tipo fantasy. fantasy y demás, las primeras partidas de Black Powder era tirar la caballería como si no hubiera un mañana, ¿eh? Claro, es que a Claro, nosotros nos ha pasado lo coraceros, mismo. coraceros exterminadores, toma la cara. No, 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 porque formo mi cuadro y tú ya no puedes cargarme. Tú dices, pero si tengo unos coraceros. Sí, sí, pero que no me cargas. No, Bueno, pues vale, pues me voy con mis la coraceros y ya caballería en está. Black Powder, y ahí entraría también un poco cómo funciona en el ejército prusiano. Solamente la puedes usar para acompañar a la infantería y forzar a formar el cuadro y tirar entonces a la infantería, o para usarla contra caballería, es decir, para buscar la Sí, contracarga. La De ahí que, contracarga, por eso es. ejemplo, para mí sí. la mejor caballería de Muy los bien. prusianos es usar a los ulanos. Es decir, casi no No, a meter, ver, meter brigadas de ulanos y ya está. Ni Con no, la húsares, es que no ni tienes otra. O dragones. sea, es que no, es que no tiene otra. Que no tiene otra. O sea, tu Claro, caballería, ¿no? tus opciones de caballería en la campaña de los 100 días. Bueno, y en realidad, ojo, creo recordar, que incluso la brigada de caballería buena, lo que te permite de llevar son 2 regimientos de ulanos y uno de húsares. Es decir, que ni siquiera te deja llevar, creo, ¿eh? O sea, te lo estoy diciendo Sí, de sí, sí, cabeza sí, y sí, es ya sí. Creo que es chocheo. 3 de cada. Ujú. No lo De sé. cero Bueno, tres creo que era, ¿eh? Pero bueno, no lo sé, tienes los el reglamento en ulanos, la mano. bien llevados Son los ulanos, buenos. se parten en dos. O sea, quiero decirte, ¿no? Que Sí, sí, sí. Sí, Pero lo que no es una caballería, lo que no es una caballería, sí, tienes tu razón. la cosa con los Cero prusianos, dos. 0-2. 0-2. Cero Es dos. decir, que su brigada de caballería, como máximo, te pueden meter 2 de ulanos y un regimiento No, de no, 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 húsares. no. No. Puedes meter 2 de ulanos, 2 de húsares y 3 de Sí. dragones. Tú puedes meter. ¿Dragones tienes en 100 días? Sí. Lo No que me pasa es que acordaba tiene yo, ¿vale? sentido. Es que el problema es que son brigadas mixtas. Los prusianos, Sí, la sí. brigada Pero profesional de caballería es una brigada mixta, Ujú. en realmente. cualquier caso, en cualquier caso, porque tu otra opción de lanceros son los Lander. O sea, es que Sí. Que puedes meter hasta 5 regimientos. Ya. O sea, puedes meter sí, 5 sí, regimientos de Lander. como, como si son 20. Sí, como si son 20. Pero, O sea, o siguen sea, siendo es que lanceros, ¿eh? es una. Hombre, por eso lo digo, Sí, ¿sabes? Que pero con son 5. lanceros. Pero, tío, poco fiables y con 5 ataques. Eso O sí, sea, eso sí. son lanceros tirando a tristones. Nada, Sí. pero cachondeo aparte, tienes No, razón en eso, ¿eh? Son 5 regimientos de caballería Lander. Que si tú la quieres, o sea, si tú lo que dices es, yo voy a jugar a meterte una brigada de infantería, que te voy a meter ahí lo más grande, porque además, dentro de la brigada de infantería tú puedes meter una batería de artillería y mm, agregarle de la artillería de la de reserva reserva. otra batería más. Es decir, Ya, ya tienes el ejército hecho. Con una puñetera brigada de qué infantería fuerte. tienes el ejército hecho. Ujú. Claro, si tú eso lo apoyas, dices, bueno, como me he comido tantos puntos en meter infantería, voy a meter la caballería de Lander, que vale bastante Pero es poquito, que, es que, es meto que lo peor es que cuatro, ni siquiera esos cuatro son tantos regimientos. puntos, Sergio. Es No, que no, por eso digo que son baratos. acuérdate que yo he llegado a ponerte en mesa 4 piezas de artillería, ¿eh? Que sí, que me acuerdo. Es Que me decir, acuerdo. que es que, Y la y venganza estamos será hablando terrible. de Créeme, 1000 puntos, ¿eh? Es que los créeme prusianos que me tienen una acuerdo, capacidad de pero que meter gente muy grande. tú ya llegará la vieja guardia. Sí, no, Tú no te no, crees que sí, viene sí. primo de No Zumostrol. Llegar puede llegará. llegar. Sí, lo Eso, que pasa es que la vieja guardia siempre llega tarde.
pero Y es lo que que va a pasar en la campaña. O sea, va a llegar la tercera partida, pero bueno, llegarán, pues, llegarán, ha llegarán. tardado 3 meses en llegar desde Madrid. Fíjate si ha llegado Bueno, tarde. y Claro, ahora, si yo voy a hacer una pregunta ahora. Si venga. tuviésemos, o sea, alguien, algún novatillo, que tenemos y tal, ¿le recomendaríais entrar directamente? Porque a lo mejor él históricamente le gusta. Y dice, mira, a mí me gusta Prusianos, quiero jugar Prusianos. Pero no he jugado nada actualmente. No he jugado franceses, no he jugado ingleses. ¿Es un A ver, hándicap negativo jugar con prusianos de primeras? es una forma de jugar napoleónico muy poco napoleónico. Muy poco, muy En al el uso. sentido de que te cuesta eso, mantener la línea. No es un ejército fácil de jugar de primera, Ujú. pero sí, tampoco es un ejército que sea injugable, que requiera una línea de aprendizaje enorme. No, se puede Sí, aprender de inicio. Lo que pasa que es verdad que no es el estándar napoleónico ya, ya. de tener Lo, tus lo que José, oficiales. Y Dice, lo que José le- está intentando decir es que no son españoles. es que claro, claro, a ver, No no, son españoles. no son españoles de península, los la realidad españoles, es yo que estoy viendo que al final nos quedamos en segunda división, completamente. O sea que. Es que éramos un ejército de segunda división. O sea, en el juego lo único equiparable es el ejército napolitano. O sea, Ujú. equiparable de... De malo, Lo ¿no? que pasa es que es lo que hablamos. A ver, Bueno, sí, sí, sí. Ojo, a nivel individual. O sea, a sí, nivel sí. individual de tropa. Ujú, ujú, Porque los stats son los mismos, ¿no? ujú. Eh, pero a ver, al final, no es que sean malos, simplemente tienen una forma de jugar muy diferente. Los españoles, por ejemplo, juegan algo parecido, entre comillas, a los prusianos, que es a masa. A Ya. masa. O sea, ¿qué ejército del juego te mete batallones de infantería de 20 puntos? O sea, eso sí, ninguno absoluto. para ser Cada sincero, ejército tiene para su una persona que idiosincrasia. empieza, para una persona que empieza, es verdad que sí que es un ejército caro. Sobre todo, a ver, no si es en Los Epic, porque en prusianos. Epic es muy O, barato, Sí. pero si juegas en 28 prusianos, sí uf, hazte la idea que vas a soltar pasta. Claro, 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 Porque claro, estamos hablando porque, de muchos batallones. ostras, que tienes que soltar, claro, claro. Ya. Y bueno, tienes la suerte de que bueno, Perry tiene cosas en plástico, Warlord también, Ujú. sí. pero al precio que se está poniendo el plástico tienes que soltar, ¿eh? Para llegar a 1000 puntos Uf, de prusiano. Eso hombre, te iba a decir, y 1000 que, puntos no, de y a ver, prusiano en 28, una locura, ¿eh? No. oye, y que siga subiendo el plástico, eso es mi plan de jubilación. Pero bueno, a ver, eh, Caro, a ver, si lo piensas fríamente, si tú piensas fríamente en la última partida que nosotros jugamos, o sea, es verdad que tú tenías más infantería que yo, pero sí, pero claro, también yo llevo más caballería, por ejemplo, llevo más caballería que un ejército prusiano, ¿no? Ujú. Eh, Mm. Está ahí. Yo creo que en precio está ahí. Puede Yo creo que parecer, no, ¿eh? puede Yo parecer que es un pienso que ejército. yo hago la comparativa con mi ejército británico que lo tengo ya prácticamente listo de compra y el precio no tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver, ¿eh? Y yo te estoy Sí, hablando de que pero yo es mi que el ejército ejército. británico tiene, Pero, tiene fácilmente 4 unidades de caballería, es decir, una brigada pesada y una ligera, como tendrá como unos sí, 7 u 8 batallones de infantería Ujú. y puede haber unos mil y sí, pico pero el por ahí, ejército. ¿eh? Sí, Pero sí, también el ejército, o sea, también el ejército británico en puntos, o sea, en puntos es Sí, el de es más media, de los más caro. diría que es el costosos más en caro. puntos. Sí, sí, Es el más sí. caro Sí, Ya. sí, 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 sí. en Y puntos. ahora, Lo O sea, al ahora final, otra, o sea, solamente. otra cosa, ya que estamos aquí un poco y nos queda poquillo tiempo. Pregunta, Venga, va. pregunta. Si me gusta pintar miniaturas, estupendo, ¿no? Pero, vamos, porque me voy a poner las botas, ¿no, José? Con tanto Sí, prusiano. sí, sí, sí. A ver, es un ejército que para alguien que está empezando a pintar es muy cómodo. ¿Por qué? Porque es un ejército que, a diferencia del francés o a diferencia del inglés, Sí. emplea colores oscuros. Es decir, el azul de Prusia, Ujú. se llama azul Y de nunca mejor Prusia por dicho. algo, es un azul muy oscuro, es un azul que tiene una variante tonal a verde, es cómodo de pintar y es fácil de iluminar.
No pasa, por ejemplo, como el británico, que es rojo, como le pasa, por ejemplo, al francés, que es un azul brillante. Ujú, El prusiano lo puedes pintar tirando de, por ejemplo, de la imprimación negra sin mucho problema, lo cual te va a ujú. permitir facilitar el trabajo del perfilado, pero ya vas a Sí. tener el perfilado en sobra hecho. Te va a dar unas ventajas a la hora de pintar, que es verdad que el napoleónico es un poco más complejo porque el napoleónico se tiende a la sobresaturación del color. Y el prusiano va un poco en contra de eso. El prusiano se pinta yendo al revés. Es decir, estaría dentro de los estándares más habituales de lo que están acostumbrados a pintar los guargameros que vienen, por ejemplo, de la De la fantasía, fantasía. de lo que eran los antiguos métodos de pintura de la Guidaz, como yo le digo, ¿no? Lo que era Sí. imprimación negra, color base, Y tinta luego y la sus, iluminación. y su luz y tal. Ya, ya, perfecto. Exactamente. Perfecto. Luego puedes hacer barbaridades como yo, que es intentar transiciones dentro de las unidades en 13 milímetros y mierdas por el estilo, ¿no? Pero que realmente para una persona que te está iniciando es un ejercicio relativamente cómodo de pintar y relativamente fácil. ¿Por qué? Porque además lleva mucho negro en el chaco, llega negro en las botas, los fusileros lo llevan en el correaje, quiera o no quiera, facilita el pintado. Ujú, Porque al final si eres muy novo, si no tienes mucha experiencia, no tienes mucho tiempo, son elementos que lo vas a tener pintado desde la imprimación. Es muy claro. cómodo. Ya. Y sobre todo vuelvo a lo mismo, sobre todo es que es un ejército que agradece la imprimación negra, que ya se sabe que la imprimación negra requiere un poco de menos trabajo que si trabajas con imprimaciones grises o blancas, Sí, o si trabajas con la doble imprimación. Pero bueno, correcto. incluso con la doble imprimación, es decir, con la imprimación cenital Sí, en blanco, todavía te ahorras más tiempo de trabajo con los prusianos, si claro, quieres, claro. porque vas a poder eso, vas a tirar siempre eso, los pantalones suelen ser gris y gris oscuro, eh, la las casacas suelen ser eso, suelen ser de azul prusiano más claro en los Lander y un poco más oscuro en los mosqueteros y fusileros. Sí. El verde oscuro de los Jagger. Es un uniforme muy oscuro. Casi Y, negro, vamos. y aquí en este caso, ya viendo que al final en pintura, los que venimos del Wargame de fantasía, que somos muchos, por no decir casi la inmensa mayoría, vamos a tener ese hándicap positivo. Ujú. Comentabas lo del tema también de que el plástico, que necesitábamos plástico, entonces Sí. no vamos a pensar que haya otra alternativa que no sea el plástico. Quiero decir, Ujú. sabemos que Perry muchas veces utiliza metal, hay Sí, unidades de metales, etcétera, además. sí. Mi pregunta también es, allá para resumir, alguien en este caso que sí se vaya a hacer prusianos, ¿qué le recomendaríais? ¿Ir directamente a un 28 milímetros o nos vamos directamente a un 13 milímetros, como es la marca de Yo me Warlord iría a Epic, 13. a Yo me Epic iría a 13 directamente? directamente. Porque es más, Sí, a día de hoy yo me sí. estoy planteando comprar mi segunda caja grande de O, prusiano. ya, 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 ya. ¿Por qué? Porque para poder Ujú. hacer listas un poco más heterogéneas, necesitas dos cajas. Ujú. Porque es Sí, verdad pues que tienes que esto procear ciertas cosas. es Ya. lo que decíamos antes. Warlord es capaz de lo mejor y de lo peor, ¿no? Y una de las cosas de lo peor es que la caja, y eso me lo decía José precisamente, ¿no? Que dentro de la caja grande esta de Epic no te vienen, me parece que eran landers suficientes como para armar una segunda brigada de infantería en Una tercera, condiciones. Me parece una, que una tercera una brigada. tercera, Te exactamente, da para montar dos brigadas, no te da exactamente, para más. Ya. Eh, exactamente. y ahora, sí, De todas formas es un ejército sí. que en 28 milímetros se puede hacer, quitando, exceptuando oficiales, o sea, oficiales y artillería, se puede hacer íntegramente en plástico. Sí. O sea, Perry, por ejemplo, tiene las cajas de infantería de línea prusiana que te valen para mosqueteros y fusileros, tienen No, los Landers son perdón, del los Warlord, no los tiene tiene Perry. Warlord, exactamente, son de Warlord, Vale. exacto. Y la caballería de Eh, Warlord también. Sí, y los Jagger sí que tienen que ser en metal, me parece que no hay Jagger en plástico, pero bueno, pero al final las unidades Tiny estamos hablando de en 28 milímetros de 6 tíos por Sí. aproximadamente Ah, bueno. por O sea, compañía, ¿no? bien, bien, entonces. Entonces realmente eso equivale a tres blister, No, con tres blister de por Perry Tini, tienes tres para Tini compañías. sí, pero para compañía tendrían que ser 12. Para Correcto. compañía, pero claro, en Sí, sí, Waterloo, por sí. ejemplo, son compañías Sí, ahí Tiny. es Tini. Los Schutzen, por ejemplo, sí puede ser pequeño, claro. Los Schutzen, por ejemplo, sí puede ser una compañía pequeña, un batallón pequeño, perdón, que serían las 12
figuras, pero no hay muchísimo plástico. Prácticamente la totalidad del ejército puede ser plástico. De todas Y formas, para jugar sí, 1000 puntos en 28 ya te hace falta mesa, ¿eh? ya tela, ¿eh? Eso es una de las cosas que ya hablaremos un día. Otra cosita y ya, pues Sí, cerramos aquí. cuarto y mitad. Efectivamente. Bueno, a ver, ya gracias por todo y vamos a ir finalizando. Un último consejo para alguien que se quiera hacer prusianos. Pues nada de eso, aprende a dar golpes en la mesa. Tírate a la boca y Y déjate fuera. llevar. No, disfruta, digamos, de un ejército que es lo que tú dices, muy poco conocido, Ujú. que cuando te empiezas a meter en su historia, porque al final cuando pintamos acabamos estudiando la historia de las naciones en Eso las es que nos cierto, solemos centrar, cierto, cierto. que tiene una historia muy rica en comparación a otras. A ver, es un periodo que en sí todas las naciones tienen una historia muy rica y tal, pero digamos que desde ese final del siglo XVIII a ese principio del XIX, hasta 1815, es una nación que evoluciona mucho y para una persona que le guste la historia, que le guste leer, va a encontrar personajes muy, muy interesantes, como por ejemplo Blucher, que era un tío que con 76 años nada más que le gustaba beber, follar, perdón, Fabuloso. que estamos en Twitch, beber las mujeres y matar franceses. Es que, ¿qué más puedes pedir? De Pues un José, personaje así. muchísimas Buena gracias, de vida. verdad. Sergio, nos vamos a despedir, pero rápido. Último A modo de apunte. conclusión, Sí. resumiendo mucho, Blücher es a lo que todos aspiramos en esta vida, o sea, llegar hasta los 76 años alcoholizados, alcoholizados hasta los topes y todavía funcionando sin ayuda de Viagra, ¿no? Pero bueno, yo más que decir cómo jugar con los prusianos, que yo creo que José, bueno, que ha tenido que cortar pues bueno, tiene que trabajar bastante temprano, pero bueno, y ha pedido que me despida, ¿no? Por él. Eh, y él ha explicado maravillosamente bien cómo jugar con los prusianos. Los prusianos, por la abrumadora superioridad numérica, te abarcan todo el campo de batalla, te luchan en dos o incluso tres filas de batallón tras batallón tras batallón, Ujú. abarcan todo el campo de batalla y donde vean que la línea del enemigo es más frágil, ahí rompen, se lanzan con todo, rompen y se acabó la batalla. Yo lo que voy a decir es cómo jugar contra los prusianos y es intentando en la medida de lo posible no entrar en ese juego. La, la práctica totalidad de ejércitos del juego en este periodo no van a tener tanta infantería como para luchar en igualdad de condiciones numéricas contra la infantería prusiana. Es decir, lo que es imprescindible para luchar con los prusianos es forzarlos a acortar el campo de batalla, a luchar, creo yo, en el menor espacio posible para que esa abrumadora, para intentar luchar tú concentrado y que el peso de su superioridad numérica no pueden aprovecharlo de esa forma tan bárbara, ¿no? O Tan sea, vasto, no sí, caer sí. en ese típico error claro, exactamente, en el típico error de decir, bueno, como esto es el campo de batalla, pues yo intento cubrirlo en una línea con todas mis miniaturas y voy luchando, ¿no? Así no se puede luchar contra los prusianos, salvo que quieras que te pasen por encima y te pasan por encima muy rápido, muy rápido. O sea, aquí en este caso, por ejemplo, tú Y que llevas el eso francés, básicamente. claro, y ahí en este caso, tú que llevas el francés, que además el francés es un poco Sí. también de lo mismo, de sentido de si a nivel de estructura golpeáis en zonas concretas de unos ejércitos donde habitualmente solemos abrir mucho las líneas para, como bien dices, abarcar, tener posibilidades de, oye, intentar flanquear por un lado, etcétera, además, el francés que tiene esa alta movilidad, más luego esa función de cuña fuerte para poder entrar en algún punto concreto con una unidad, más otra unidad de atrás, más otra unidad de atrás, total que al final eh, tenéis una posibilidad vosotros bastante grande también de hacer un poco eso, ¿no? De golpear donde más o menos vosotros veis cómo es el francés. Y entonces yo veo que, claro, el ejército prusiano con tanta brigada, o sea, tanta brigada y luego sobre todo tantas unidades, ¿por dónde le meten mano? Esa es la pregunta, ¿sabes? Cojonuda pregunta. Pues
Pues mira, con los franceses precisamente es eso. Los franceses van a tener, claro, van a tener menos números, pero se posicionan más rápido. Que lo decía José, por el pase echar, ¿no? Tienen una mayor movilidad, ¿no? Entonces te permite concentrarte, o sea, concentrar todo tu ejército en un único punto y romper en un único punto. A los prusianos eso les duele, es decir, porque ellos van a intentar abarcar todo el campo de batalla. Entonces, si tú rompes en un punto concreto a la línea prusiana, tener que estar trayendo unidades de los extremos de una línea sobreextendida les va a costar, Dios y ayude, les va a costar turnos en los que tú con los franceses por lo menos le vas a seguir, le puedes seguir martillando, ¿no? Con los británicos es que juegan precisamente a acortar el campo de batalla, a jugar en muy poco espacio. Y los británicos funcionan muy bien precisamente por sus reglas en la contracarga. No olvidemos que los británicos, por sus reglas, su infantería puede hacer fuego defensivo y además contracargar. O sea, es la única infantería del juego que puede contracargar cuando recibe una carga de infantería. Muy Por lo buenos. tanto, anula en parte. Exactamente, es muy bestia en términos de juego. Eso anula a los prusianos en el sentido de que cuando entran a la carga no solamente reciben fuego defensivo, sino que además también el enemigo les está cargando. Entonces eso les duele. Con austriacos, la infantería austriaca lo veíamos, y esto al final es casi un resumen de todo lo que hemos estado hablando. El austriaco, sus infanterías son grandes, son muy difíciles de romper y son totalmente autosuficientes. Y los rusos lo que llevan es que eso ya lo veremos, llevan una masa de artillería que también le hace daño a los prusianos. A los prusianos que les estén martillando con artillería les duele mucho porque generalmente ellos van a avanzar en columnas de ataque para aprovechar ese más uno a la moral, ¿no? Y eso Mm. los hace vulnerables a la artillería y la artillería rusa es muy buena y muy numerosa. Pero Pues en resumen es ese, la forma de jugar contra los prusianos es ni más ni menos no caer en su juego. claro, pero ahí está el tema. Yo, según he visto, me acuerdo de las imágenes que, bueno, a lo largo del vídeo también pondremos, en las que tú y él habéis jugado más de una vez. Yo ya veía un poco el número en su momento. Tengo, de hecho, en la retina algunas imágenes vuestras de fotos de partidas vuestras. Uf, eh, ¿cómo te digo yo? Hay zonas que yo veo el despliegue suyo y no me metería ni de broma. Quizá porque a lo mejor hay hasta 3 líneas de profundidad apoyando con caballería en alguno de los flancos. Entonces, te da la sensación de que por ahí no vas a poder hacer nada si quieres entrar. Cuando digo a nivel un poco de ser el activo, o sea, es decir, el que vaya a golpear primero. Claro, pero eso en el juego, como en muchos juegos de miniaturas, el factor psicológico también influye. Ujú. Cuando tú ves esa cantidad de números, la presencia de tantísimos números psicológicamente tiene un efecto y es que te acojonas. La sensación que tienes es de, uy, como son tantísimos, tengo que pasar la defensiva, tengo que intentar cerrarle el paso, intentar estirar mis líneas para cubrir el mayor terreno posible y eso es precisamente entrar en el juego de los prusianos. Es decir, dejar que te falle el factor psicológico en el sentido de, como hay tanta gente, intento hacer esto. Y es todo lo contrario. Es decir, si los prusianos son agresivos, sé tú más agresivo que ellos. Y eso es lo que pasó precisamente en Auerstadt. Davout se ve con su cuerpo de ejército con 23.000 y pico tíos contra el grueso del ejército prusiano que eran algo más de 50.000. ¿Qué es lo que hace él? Pasa a la ofensiva y derrota al ejército prusiano, derrota al grueso del ejército prusiano. Lo que no se puede ser nunca es como el conejo en mitad de la autopista. ¿No? ¿Qué es lo que le Ya, pasa a un conejo si se queda parado en mitad de la autopista? Pues que lo atropellan. O sea, efectivamente. así de fácil. Y eso es lo que pasa con los prusianos. Oye, tampoco te digo que te tires de cabeza contra el camión porque tampoco así lo paras, ¿no? Ya, Pero, ya. hombre, con un poco de sesera, la línea al final siempre va a haber algún punto en el que el terreno te sea más favorable para intentar romperlos.
Oye, que lo Eh, consigas, pues, que lo consigues romper, pues es probable que ganes la partida. Si no lo consigues romper, pierdes, pero si te quedas quieto, también pierdes. si ellos utilizasen, porque José decía lo del tema de que no es un ejército de estancamiento, porque además lo pasan mal. Si se encontrasen en una situación como, por ejemplo, un escenario en el que haya alguna ciudad, es decir, dentro de lo que es el tablero haya varias casas de por medio, encima en una zona centro, lo que impide muchas veces el posicionarte adecuadamente. Si se dividiese por algún casual, ¿lo pasaría mal el ejército? Se te, se te está cortando un poco, o por lo menos a mí me llega mal. No Sí, sé. ¿te llega mal la señal? Ahora te escucho bien. Me decías un escenario en el que haya Sí, varias casas. un escenario, eso es, donde a lo mejor haya un rollo ciudad, que muchas veces a lo mejor se juega con la parte de fuera de la ciudad, tanto de zona de despliegue de un bando y de otro, y justo en mitad del tablero, a disposición, un montón de casas a nivel urbano, básicamente, para jugar. Si eso hace que te obligue de algún modo al ejército prusiano a dividir y decir, puf, pues unidades van al centro y otras me quedan más que pues abrirlo a un lado u a otro, ellos lo pasarían mal en el momento en que se dividen, en el que se vean en esa tesitura. Yo creo que no. Creo que no, y te digo, porque no se van a dividir. O sea, los prusianos van a luchar en toda, o sea, tienen unidades suficientes para luchar en toda la línea del frente, que es lo que van a hacer probablemente. Entrar en Eh, marabunta, vamos, ahí. Concentrar fuerzas en los... Exactamente. Simplemente van a utilizar un par de batallones para lo que sea que haya en la casa, clavarlo al suelo y van a utilizar el resto de su brigada junto con sus apoyos para intentar romperte por los flancos y envolverte. O sea, en última instancia, tú que eres el que juega en inferioridad numérica, lo que harías l- con un sentido lógico es adoptar una posición defensiva en la casa y cerrarte en torno a la casa. Ahí lo que va a suceder sencillamente es que los prusianos con unas ciertas dificultades porque ya requiere de mucha maniobra, pero lo que va a terminar pasando probablemente es que intenten envolverte, volver a luchar en superioridad numérica en todos los frentes y volvemos a lo mismo. Los prusianos no van Ya. a adoptar una posición defensiva, nunca, nunca, bajo ningún concepto. Van a avanzar, 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 romper en un punto concreto y a partir de ahí hacen su batalla, ¿no? O sea, parte de sus batallones sirven para anclarte a ti al suelo, mientras que el resto, o sea, concentra fuerzas, te rompen un punto y se acabó la partida, ¿no? Tú no puedes entrar en ese juego, es decir, la casa tienes que capturarla, sí, pero a partir de ahí tienes que seguir avanzando, tienes que romper a los prusianos. En un punto concreto es interesante reposicionar el bando tuyo, es decir, cuando tú ves que cómo están ubicados y a lo mejor haces esa primera toma de contacto y ves que por algún casual con Prusia sirve de poco, ¿sería conveniente volver atrás y reposicionarte o lanzar otro ataque por otro sitio? Si tienes movilidad suficiente para hacerlo, como es el caso de los franceses, eso Sí. sería lo inteligente. Ajá. Que es que es lo que yo no supe hacer precisamente en la partida que comentábamos. Es decir, Ujú. yo, mientras que en un extremo del campo de batalla luchaba en una inferioridad numérica aplastante y desbordante, la gran parte de mis fuerzas, o sea, te estoy hablando de prácticamente dos brigadas y parte de otra, estaban concentradas intentando asaltar un bosque y desalojar de allí a unos prusianos, que a mí eso ni me venía, ni me iba ni me venía. Es Ya. decir, eso era un matadero, eso era mandar franceses al matadero. O sea, ¿qué es lo que sucedió? Pues lo que tenía que pasar. Él me ancla al suelo en el bosque y utiliza su peso numérico donde tenía ventaja numérica como para romperme. Me rompe, lógicamente, porque tres batallones no pueden parar a seis, Sí, o sea, sí. es imposible. Eh, y esa fue la partida, ni más ni menos. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho? Pues lo que tú dices, utilizar el sentido común y haber retrocedido y reposicionado eh, batallones para luchar en una posición más ventajosa, que es exactamente lo que no Ajá. hice. Ya, ya. No, bueno, pero al final
yo veo un poco que, claro, en el juego está muy bien porque si el ejército prusiano tiene, como decías tú, esa larga hilera donde poder llegar tropas y tal, que alguien tenga concentrada su propio ejército en un punto concreto hasta que toda la hilera de un flanco concreto quisiera abarcar el envolvimiento, no te da. O sea, da yo creo que Exactamente. antes el ataque concreto, en este caso el tuyo, el francés, o el de cualquier otra, cualquier otro ejército. Y yo veo, claro, efectivamente, con un poquito de suerte y que lo tengas bien, al final pegar en un punto concreto te puede llevar al revés, a hacer como que eres tú quien le va a envolver y no a él. Exactamente, y así, y eso es lo que, y efectivamente eso es lo que sucedía. Al final no deja de ser un juego histórico que intenta reflejar en un campo de batalla, pues lo que sucede en una batalla de la época. Esa era la estrategia de los franceses: formar en dos bloques, romper, bueno, concentrar fuego de artillería en el punto en el que tú querías romper, formaba la infantería en dos bloques, rompía junto con el apoyo de la caballería, y a partir de ahí, pues era el contrario, el que tenía que intentar retroceder o reposicionarse, pero ya era tarde. O sea, para cuando el enemigo intenta, y eso lo refleja muy bien el juego, y es lo que tú dices, regimientos que estén en el extremo del campo de batalla, que en un momento determinado tengan que llegar ya no de un extremo al otro del campo de batalla, sino de un extremo al centro de la mesa, ahí han pasado dos turnos en los que el ejército enemigo te sigue martillando donde te está atacando. Sí, 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 además se nota E mucho. insisto, eso es lo que yo no supe ver. Es decir, por eso digo que esa partida, él jugó los prusianos como efectivamente hay que jugarlos, y yo jugué los franceses como no luchaban los franceses. Es decir, ¿qué puñetas hacen los franceses, la infantería de línea francesa formando en líneas? Eso, eso es ridículo, eso lo hacen los británicos porque son gente ridícula Ya. y no se entera de qué va la historia. Pero, y así les iba, ¿no? Pero, pero bueno, eh, eh, esa fue la batalla, ni más ni menos, pero efectivamente, en la partida que jugamos 2 contra 2, donde el ejército prusiano se estancó, el ejército prusiano iba cuesta abajo, iba mandando batallón tras batallón a que lo hiciesen picadillo. O Mm, sea, de esa te pasaré las fotos para que le pegues un vistazo, y se ve mucho esa contraposición, ¿no? De el lado de la mesa en el que los prusianos se estancan y el lado de la mesa en el que los prusianos tienen campo suficiente para avanzar y utilizar el peso de su número. Y es que no hay entiendo, color entre un lado y otro de la mesa. fíjate. Pues Sergio, si quieres hacer algún último apunte para la gente, en este caso, Sí, yo creo que está todo dicho, entre todo lo que ha comentado José, que es un crack, y aparte que tengo pero. ya la boca con un zapato, yo creo que Está bien. poquito más hay que decir, creo yo. Muy bien, Sergio, pues muchísimas gracias. A ti siempre. Y nada, nos despedimos como suele ser habitual. Darle a like, suscribiros. Y encima, con más Inri, que está Sergio dándolo todo y sobre todo con José Trillo, que vamos a poner aquí los sitios donde podéis ver sus trabajos y su información de contacto. ¿Vale? Nos vemos. Hasta luego. Adiós.